Me ascendieron después de 5 años. Se lo conté a mi madre, emocionado. Ella respondió: tu hermano ya ganaba el doble a tu edad. Después descubrí que lo inventó solo para motivarme. El teléfono de mi madre apuntando directamente a mi rostro mientras intentaba procesar las devastadoras palabras que acababa de escuchar sobre cómo mi hermano ya ganaba el doble de mi nuevo salario cuando tenía mi edad. Fue la imagen que destruyó completamente la alegría pura que sentí apenas 30 segundos antes, cuando compartí emocionado la noticia del ascenso que había ganado después de 5 años ininterrumpidos, de trabajo dedicado y sacrificios personales sustanciales, incluyendo noches sin dormir preparando presentaciones complejas, fin de semana tras fin de semana renunciados para resolver crisis profesionales urgentes, y especialmente incontables momentos familiares perdidos, porque estaba completamente absorto construyendo una carrera sólida, que finalmente había resultado en reconocimiento oficial, mediante el ascenso a un puesto gerencial, con un aumento salarial significativo del 25% que transformaría completamente la situación financiera de mi familia, permitiéndonos finalmente realizar sueños pospuestos, como el viaje internacional que Ricardo y yo habíamos estado planeando durante años. Mis 38 años de existencia cuidadosamente construidos sobre fundamentos de trabajo honesto, como analista de sistemas en una empresa tecnológica de tamaño mediano. Relación estable con Ricardo durante 15 años, incluyendo 10 de matrimonio oficialmente documentado, y especialmente sobre la ingenua creencia de que los logros personales serían genuinamente celebrados. Por una familia que supuestamente me amaba incondicionalmente. Se derrumbaron instantáneamente cuando noté la expresión fría y calculadora en el rostro de Elena, mientras sostenía ese teléfono moderno filmando deliberadamente mi reacción, transformándose de euforia contagiosa a confusión creciente ante esa comparación cruel y completamente inesperada con el supuesto éxito financiero de mi hermano Marcos, que nunca había sido mencionado antes durante décadas de vida familiar. Los ojos azules penetrantes que me habían observado durante toda la infancia, con lo que ingenuamente interpreté como orgullo maternal, se revelaron en ese momento devastador. Ella inmediatamente comenzó a compararme contigo, afirmando que ya habías alcanzado una posición superior con mejor salario cuando tenías mi edad, haciendo énfasis en disminuir mi logro a través de información que nunca podría confirmar independientemente, pero que me hizo sentir inadecuada. Exactamente como te estás sintiendo ahora, reveló Fernanda con voz mezclando ira creciente por haber sido emocionalmente manipulada, y especialmente alivio, al finalmente tener el lenguaje conceptual apropiado, para nombrar los patrones de comportamiento abusivo que había experimentado, pero no comprendido completamente en ese momento. Creo que Elena tiene un patrón sistemático de sabotear los logros profesionales de las hijas a través de comparaciones destructivas, usando información fabricada o distorsionada sobre otros miembros de la familia, creando competencia artificial entre nosotras, en lugar de celebrar genuinamente los éxitos individuales de cada persona. La revelación de Fernanda sobre haber experimentado manipulación emocional similar transformó la naturaleza de lo que había experimentado esa tarde, de un incidente aislado causado por insensibilidad momentánea a un patrón sistemático de abuso emocional, deliberadamente ejecutado durante años contra múltiples hijas, usando tácticas consistentes de sabotaje psicológico, a través de comparaciones destructivas basadas en información imposible de verificar independientemente. La enormidad de ese descubrimiento sobre Elena, no siendo simplemente una madre ocasionalmente insensible, sino más bien una manipuladora emocional calculadora, ejecutando sistemáticamente ataques psicológicos contra sus propias hijas durante momentos de vulnerabilidad, cuando buscábamos validación y celebración, era absolutamente devastadora en sus implicaciones sobre la naturaleza fundamental de la relación materna que ingenuamente había presumido estar basada en amor incondicional y genuino orgullo por los logros de las hijas. Durante la siguiente hora, Fernanda y yo compartimos memorias detalladas de innumerables momentos a lo largo de décadas, donde Elena había saboteado sistemáticamente celebraciones de logros personales, a través de críticas destructivas disfrazadas como orientación benevolente. Comparaciones imposibles con estándares establecidos por otros miembros de la familia que convenientemente nunca podían ser verificados independientemente, y especialmente a través de comportamientos sutiles diseñados para erosionar la autoestima que dolorosamente construimos mediante esfuerzos dedicados en nuestras vidas profesionales y personales. Cada nueva memoria compartida revelaba patrones consistentes que individualmente podían racionalizarse como insensibilidades momentáneas, pero colectivamente formaban un mosaico inconfundible de abuso emocional sistemático, metódicamente ejecutado durante años.
contra hijas que habían sido condicionadas desde la infancia para normalizar esos comportamientos destructivos como manifestaciones de amor materno riguroso, en lugar de reconocerlos apropiadamente como crueles manipulaciones psicológicas. Fernanda, necesitamos hablar con Marcos sobre esto para determinar si Elena también ejecuta tácticas similares contra él, o si por alguna razón está protegido de ese patrón de sabotaje emocional que ambas hemos experimentado repetidamente. Durante años, sugerí mientras mi mente trabajaba analíticamente, intentando comprender dinámicas familiares complejas que habían sido oscurecidas durante décadas por narrativas distorsionadas que Elena había cuidadosamente construido sobre las relaciones entre los miembros de la familia. Fernanda estuvo de acuerdo inmediatamente y ofreció llamar a Marcos esa misma noche, organizando una conversación telefónica colectiva donde pudiéramos compartir experiencias, y especialmente confrontarlo directamente sobre las afirmaciones de Elena respecto a sus extraordinarias ganancias financieras hace 5 años, que formaron la base de la comparación destructiva usada para sabotear mi celebración esa tarde. Cuando Ricardo finalmente llegó a casa aproximadamente a las 7 de la noche, me encontró sentada en el sofá de la sala aún visiblemente emocionalmente sacudida por las revelaciones imposibles de esa tarde, e inmediatamente percibió que algo estaba gravemente mal, basándose en mi expresión facial tensa, y especialmente en los ojos rojos e hinchados, indicando que había llorado sustancialmente durante su ausencia. Ricardo era un hombre gentil de 41 años, trabajando como profesor de historia en una escuela secundaria pública. Sus ojos verdes demostraban esa combinación particular de inteligencia analítica y sensibilidad emocional, que lo hacía un compañero excepcional durante crisis personales complejas, y especialmente había desarrollado durante 15 años de relación conmigo una capacidad notable para reconocer instantáneamente cuando estaba procesando experiencias emocionalmente traumáticas que necesitaban ser compartidas a través de conversaciones honestas y apoyo incondicional. Beatriz, ¿qué pasó? ¿Estabas tan emocionada esta mañana por ir a contarle a Elena sobre tu ascenso? Y ahora te ves absolutamente devastada, como si algo terrible ocurriera durante esa visita, observó Ricardo con creciente preocupación mientras se sentaba a mi lado en el sofá, colocando un brazo protector alrededor de mis hombros tensos. Su simple presencia física ofrecía consuelo emocional sustancial en medio de esa pesadilla que había explotado en mi vida familiar. Pero simultáneamente, la necesidad de explicarle toda la situación absurda hizo que el trauma se reviviera dolorosamente. A través de la narrativa verbal que necesitaría construir organizando cronológicamente eventos que aún parecían surrealistas a pesar de haberlos experimentado directamente. Durante los siguientes 40 minutos, relaté meticulosamente todo lo que sucedió en la casa de Elena, mi llegada emocionada para compartir noticias del ascenso, su reacción inicial que parecía apropiadamente feliz antes de transformarse rápidamente en sabotaje emocional. A través de la cruel comparación con el supuesto éxito financiero de Marcos, la filmación deliberada de mi reacción confundida y herida, y especialmente la conversación subsecuente con Fernanda revelando el patrón sistemático de manipulación emocional ejecutado contra múltiples hijas durante años usando tácticas consistentes de sabotaje psicológico. Ricardo permaneció en silencio durante toda mi narrativa detallada, su expresión cambiando gradualmente de preocupación a incredulidad y finalmente a furia controlada, que hizo que los músculos de la mandíbula se contrajeran visiblemente mientras procesaba mentalmente las implicaciones devastadoras de lo que estaba describiendo sobre la naturaleza de la relación entre Elena y sus hijas que había observado externamente durante años, pero que ahora se revelaba ser mucho más problemática de lo que había imaginado previamente. Beatriz, tu madre deliberadamente fabricó información falsa sobre las ganancias financieras de tu hermano, específicamente para sabotear la celebración de tu legítimo ascenso, filmando tu reacción emocional natural para potencial uso posterior en algún esquema manipulador, y aparentemente tiene un patrón sistemático de ejecutar tácticas similares contra Fernanda durante años, resumió Ricardo con voz controlada pero obviamente cargada de ira creciente. Esto no es comportamiento de madre ocasionalmente insensible. Esto es abuso emocional calculado, sistemáticamente ejecutado contra propias hijas por motivaciones psicológicas profundamente perturbadoras, que probablemente requieren intervención profesional a través de terapia familiar o al menos establecimiento de límites firmes protegiéndote a ti y a Fernanda de daño emocional adicional. Las palabras de Ricardo validaron completamente mi propia evaluación creciente. Sobre la gravedad de la situación que trascendía un simple conflicto familiar temporal hacia territorio de abuso emocional sistemático,
requiriendo acción decisiva para proteger el bienestar psicológico, en lugar de simplemente tolerar comportamientos destructivos a través de racionalización de que la familia debería mantenerse unida, independientemente de los costos emocionales sustanciales. Su claridad analítica sobre la naturaleza del problema ayudó a cortar. A través de la niebla emocional de culpa y confusión que me había paralizado durante horas, intentando entender si estaba reaccionando exageradamente a un único comentario insensible. Si mi indignación era una respuesta apropiada al patrón de abuso que finalmente había alcanzado un límite intolerable después de décadas de acumulación progresiva. Ricardo, Fernanda y yo vamos a llamar a Marcos esta noche para confrontarlo sobre las alegaciones de Elena, y especialmente para determinar si él también experimenta manipulaciones emocionales similares o si por alguna razón ocupa una posición privilegiada en la jerarquía emocional familiar de Elena. Esto lo protegería de los sabotajes psicológicos que ambas hemos sufrido repetidamente. Expliqué mientras verificaba la hora, dándome cuenta de que la conferencia telefónica planeada ocurriría en aproximadamente 30 minutos. Ricardo asintió, apoyando completamente mi decisión. Buscar la verdad objetiva a través de conversaciones honestas con hermanos, en lugar de simplemente aceptar pasivamente las narrativas distorsionadas que Elena había construido. Metódicamente a lo largo de los años para mantener control psicológico sobre las relaciones familiares, a través de información compartida selectivamente, creando competencias artificiales y resentimientos basados en comparaciones imposibles de verificar independientemente. Cuando finalmente llegó el momento de la llamada colectiva con Fernanda y Marcos, coloqué el teléfono en la mesa central de la sala con el altavoz activado permitiendo a Ricardo participar. Silenciosamente como observador mientras Fernanda y yo confrontábamos a nuestro hermano sobre las alegaciones imposibles de Elena. Marcos respondió después del primer timbre, demostrando que esperaba la llamada como Fernanda había arreglado previamente con él, y su voz llevaba un tono de confusión, anticipando que la conversación involucraría un tema serio, pero sin entender completamente la naturaleza específica de lo que se discutiría. Marcos, gracias por estar disponible para esta conversación que va a ser incómoda, pero absolutamente necesaria para aclarar dinámicas familiares, problemáticas que Beatriz y yo descubrimos hoy, han estado afectándonos a ambas durante años, sin haber reconocido los patrones sistemáticos hasta ahora. Comenzó Fernanda estableciendo un tono serio apropiado para la difícil discusión que seguiría. Durante los siguientes 45 minutos, Fernanda y yo alternamos, detallando nuestras respectivas experiencias con Elena, saboteando celebraciones de logros profesionales a través de comparaciones destructivas, usando supuesta información confidencial sobre otros miembros de la familia. Y especialmente confrontamos a Marcos directamente sobre la afirmación específica de Elena, de que yo estaba ganando solo la mitad de lo que él supuestamente ganaba hace 5 años cuando tenía mi edad actual. Marcos permaneció cada vez más incómodamente silencioso durante nuestras narrativas, ocasionalmente haciendo sonidos de confirmación, pero claramente procesando información perturbadora sobre comportamientos maternos que aparentemente él también había experimentado, pero quizás no había reconocido como patrón sistemático de manipulación emocional, hasta ser confrontado con evidencia colectiva de múltiples víctimas compartiendo experiencias similares. Beatriz, Fernanda. Necesito confesar algo que las va a hacer enojar mucho, pero que es absolutamente necesario para aclarar la verdad sobre las alegaciones de Elena. Marcos finalmente interrumpió después de escuchar nuestras narrativas completas. Hace 5 años, cuando yo tenía 38 años, estaba ganando exactamente el 60% de lo que Beatriz recibirá ahora con esta promoción. Así que la afirmación de Elena sobre que yo ganaba el doble es matemáticamente imposible y obviamente completamente inventada. Aún más perturbador, Elena hizo una comparación similar conmigo hace 3 años, cuando recibí mi propia promoción, afirmando que Beatriz estaba ganando sustancialmente más que yo a la misma edad, usando exactamente la misma táctica de fabricar información sobre los ingresos financieros de los hermanos para sabotear la celebración de logros legítimos a través de comparaciones destructivas, basadas en un estándar ficticio inalcanzable. El shock absoluto de esa revelación sobre Elena, habiendo ejecutado sistemáticamente tácticas idénticas de sabotaje emocional contra los 3 hijos, usando a cada uno de nosotros como herramientas de comparación destructiva contra los otros, a través de la fabricación deliberada de información falsa sobre éxitos financieros relativos. Fue tan profundamente perturbador que todos permanecimos en silencio atónito durante unos segundos, procesando la enormidad de la manipulación psicológica que nuestra propia madre había orquestado metódicamente durante años.
Ella había creado competencias artificiales entre hermanos basadas en mentiras calculadas, diseñadas exclusivamente para erosionar la autoestima de cada uno durante momentos de vulnerabilidad cuando buscábamos validación materna y celebración de logros legítimos. La crueldad fundamental de esa manipulación sistemática trascendía la simple insensibilidad materna hacia territorio de abuso psicológico deliberado ejecutado contra sus propios hijos, por motivaciones que permanecían oscuras, pero ciertamente indicaban necesidad urgente de intervención profesional. Esto incluía evaluación psicológica y potencialmente establecimiento de límites rígidos protegiendo a todos. Nosotros de daño emocional adicional. Marcos, ¿por qué nunca mencionaste previamente que Elena estaba haciendo estas comparaciones destructivas contra ti también? Si hubiéramos compartido experiencias antes, podríamos haber reconocido el patrón sistemático y tomado medidas protectoras colectivamente en lugar de que cada uno de nosotros procesara individualmente esas manipulaciones emocionales, presumiendo que eran incidentes aislados. Pensamos que eran aislados en lugar de tácticas calculadas ejecutadas repetidamente contra todos los hijos. Preguntó Fernanda con evidente frustración, sobre años desperdiciados tolerando abuso emocional que podría haberse interrumpido a través de acción coordinada, si solo hubiéramos comunicado honestamente nuestras experiencias compartidas, en lugar de mantener silencios individuales basados en vergüenza o confusión sobre la naturaleza de los comportamientos problemáticos de Elena. Marcos suspiró profundamente antes de responder. Habló con honestidad dolorosa sobre sus propias motivaciones para no compartir experiencias de manipulación emocional, que ahora reconocía retrospectivamente como patrón sistemático en lugar de incidentes aislados. Honestamente, me sentía avergonzado de admitir que estaba siendo emocionalmente manipulado por mi propia madre a través de comparaciones destructivas con ustedes dos, y principalmente temía que pensaran que estaba siendo demasiado sensible o malinterpretando comentarios maternos. Pensé que estaban destinados a motivarme en lugar de dañarme psicológicamente, explicó, revelando que los tres habíamos sido condicionados a través de años de manipulación para internalizar culpa y duda en lugar de reconocer apropiadamente que estábamos siendo sistemáticamente abusados emocionalmente por la persona que debería protegernos y celebrarnos en lugar de sabotearnos deliberadamente. Ahora me doy cuenta de que Elena construyó cuidadosamente un ambiente familiar donde cada uno de nosotros se sentía aislado. Estábamos procesando individualmente experiencias de sabotaje emocional sin comunicarnos con los otros, permitiéndole continuar ejecutando las mismas tácticas manipuladoras repetidamente contra todos nosotros, sin enfrentar consecuencias o confrontaciones colectivas que expondrían patrones sistemáticos. El análisis perspicaz de Marcos sobre cómo Elena había mantenido control a través de aislamiento estratégico, previniendo comunicación honesta entre hermanos sobre experiencias compartidas de manipulación emocional. Esto reveló sofisticación psicológica perturbadora. En sus tácticas que trascendían simple comportamiento maternal disfuncional, hacia territorio de abuso sistemático deliberadamente orquestado, para maximizar daño, mientras minimizaba riesgos de exposición, a través del mantenimiento de silencios individuales basados en vergüenza y confusión, cultivados metódicamente durante décadas de condicionamiento familiar. La decisión colectiva que naturalmente emergió de esa dolorosa pero liberadora conversación telefónica fue que los tres necesitábamos establecer límites firmes con Elena. Esto potencialmente incluía cortar contacto completamente hasta que ella aceptara someterse a evaluación psicológica profesional y principalmente demostrara reconocimiento genuino del daño causado a través del patrón sistemático de sabotaje emocional ejecutado contra todos los hijos durante años. Los días siguientes a esa revelación devastadora fueron dedicados a procesar colectivamente. A través de conversaciones telefónicas diarias entre yo, Fernanda y Marcos, todos los recuerdos retrospectivos de los comportamientos problemáticos de Elena, que ahora apropiadamente reconocíamos. Los veíamos como manifestaciones de un patrón sistemático de abuso emocional, en lugar de incidentes aislados de insensibilidad maternal que habíamos racionalizado individualmente durante años de condicionamiento familiar. Ricardo sugirió fuertemente que yo consultara con un psicólogo especializado en dinámicas familiares tóxicas para obtener guía profesional sobre cómo establecer límites saludables y principalmente procesar trauma emocional acumulado durante décadas de exposición a manipulaciones sistemáticas que había normalizado. Había normalizado esto a través de condicionamiento desde la infancia. La doctora Luciana era una profesional compasiva de 49 años especializada
en terapia familiar y principalmente en ayudar a adultos a procesar traumas causados por padres emocionalmente abusivos a través de técnicas terapéuticas apropiadas que incluían validación de experiencias, educación sobre tácticas comunes de manipulación psicológica y principalmente desarrollo de estrategias prácticas para establecer y mantener límites saludables. Estos protegerían el bienestar emocional contra personas tóxicas, incluyendo miembros de la familia que deberían ser fuentes de apoyo en lugar de fuentes de abuso sistemático. Beatriz, el patrón que estás describiendo, donde tu madre sistemáticamente sabotea celebraciones de logros profesionales a través de comparaciones destructivas basadas en información fabricada sobre otros miembros de la familia, es un ejemplo clásico de abuso emocional narcisista ejecutado por padres que no pueden genuinamente celebrar los éxitos de sus hijos. Ven esos éxitos como amenazas a su propio sentido de superioridad o control sobre las dinámicas familiares, explicó la doctora Luciana durante nuestra primera sesión con Claridad Profesional, que finalmente ofreció lenguaje conceptual apropiado para nombrar experiencias que había tolerado confusamente durante décadas. La validación profesional de la doctora Luciana sobre la severidad y naturaleza sistemática del abuso emocional que había experimentado ofreció liberación psicológica sustancial de la culpa y confusión que me habían paralizado. Durante años había tratado de reconciliar el amor maternal que presumía existía con comportamientos consistentemente destructivos que contradecían esa narrativa reconfortante sobre la familia, siempre siendo una fuente de apoyo incondicional. Durante las siguientes semanas de terapia regular, la doctora Luciana me ayudó a desarrollar estrategias prácticas para establecer límites firmes con Elena, incluyendo comunicación clara sobre comportamientos inaceptables, consecuencias específicas para violaciones de esos límites, y principalmente preparación psicológica. Me preparé para la posibilidad de que Elena no fuera capaz o dispuesta a reconocer el patrón de abuso y modificar comportamientos, significando que la distancia permanente podría ser necesaria para proteger mi bienestar emocional y principalmente mi relación saludable con Ricardo, que no debería ser contaminada por dinámicas familiares tóxicas heredadas de una infancia traumática. El giro final que trajo alguna resolución inesperada a esa saga imposible llegó aproximadamente 18 meses después del incidente original. La carta que Elena eventualmente escribió después de varios intentos rechazados por la tía Mónica como insuficientemente sinceros o excesivamente defensivos, representó progreso modesto pero genuino hacia reconocimiento de algunos comportamientos específicos que habían causado daño a las relaciones con sus hijos. Beatriz, Fernanda y Marcos. Escribo esta carta después de muchas semanas de reflexión dolorosa, facilitada por un profesional de salud mental, que me ayudó a comenzar a entender cómo ciertos patrones de comportamiento que desarrollé durante los años causaron heridas emocionales en ustedes tres independientemente de mis intenciones originales. La carta comenzó con un tono notablemente diferente de comunicaciones defensivas previas. Reconozco específicamente que tengo un hábito problemático de hacer comparaciones entre ustedes tres durante momentos cuando están compartiendo logros personales, y que esas comparaciones probablemente los hacen sentir que los éxitos individuales no son suficientemente buenos o merecedores de celebración genuina, sin calificaciones o críticas. Estoy comenzando a entender a través de la terapia que ese patrón refleja mis propias inseguridades sobre el valor personal en lugar de reflejar evaluación objetiva de sus logros, y principalmente que continuar ese comportamiento daña relaciones que valoro profundamente. La carta continuó con reconocimientos adicionales de comportamientos específicos que Elena finalmente admitió haber ejecutado repetidamente, incluyendo fabricación o exageración de información sobre los éxitos de un hijo para hacer que otro se sintiera inadecuado a través de comparaciones imposibles, filmar reacciones emocionales durante confrontaciones para potencial uso posterior en contextos que distorsionarían narrativas, y principalmente negativa histórica a aceptar retroalimentación sobre cómo esos comportamientos afectaban negativamente el bienestar emocional de los hijos, porque la aceptación de esa retroalimentación requeriría admisión dolorosa de que las motivaciones maternas que presumía ser exclusivamente benevolentes realmente causaron daño sustancial a través de manifestaciones conductuales problemáticas. Aunque la carta no constituyó una disculpa completa o reparación total por décadas de manipulaciones emocionales, representó un primer paso genuino hacia reconocimiento de un patrón de comportamiento abusivo que había persistido durante años, causando heridas psicológicas profundas en los tres hijos.
No espero que perdonen inmediatamente décadas de comportamientos que ahora reconozco haber sido destructivos, en lugar de constructivos como imaginaba en el momento. La carta concluyó con humildad inusual para Elena. Pero sinceramente espero que acepten esta carta como evidencia de que finalmente estoy dispuesta a examinar críticamente mis propios patrones. Y principalmente a trabajar a través de terapia prolongada para modificar comportamientos que dañaron relaciones con 3 personas que amo más que nada en este mundo. Pido la oportunidad de demostrar a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo que puedo aprender a genuinamente celebrar sus éxitos sin inmediatamente sabotearlos a través de comparaciones o críticas, y principalmente que puedo desarrollar la capacidad de ofrecer el apoyo maternal que merecen en lugar de continuar perpetuando patrones tóxicos que heredé de mi propia crianza, pero que no necesito transmitir indefinidamente a futuras generaciones. Cuando recibí una copia de esa carta enviada por la tía Mónica junto con el informe de la evaluación psicológica de Elena, me senté con Ricardo en el sofá de la sala leyendo cuidadosamente cada palabra múltiples veces, tratando de determinar si los reconocimientos expresados constituían cambio genuino de conciencia o simplemente una actuación calculada diseñada para manipular emocionalmente para recuperar acceso a sus hijos, sin verdadera transformación de patrones conductuales subyacentes. Ricardo observó pacientemente mientras yo procesaba ese material complicado que potencialmente representaba un punto de inflexión significativo en la saga dolorosa que había dominado el último año y medio de mi vida emocional. Beatriz, creo que solo tú puedes decidir si los reconocimientos expresados en la carta de Elena son lo suficientemente sinceros como para justificar darle la oportunidad de participar en terapia familiar mediada, finalmente comentó con su característica sabiduría. Pero independientemente de esa decisión, lo más importante es que continúes protegiendo tu propio bienestar emocional, estableciendo límites claros y manteniendo expectativas realistas sobre las posibilidades de cambio genuino versus los riesgos de retraumatización. Si Elena no es capaz de sostener comportamientos modificados a lo largo del tiempo, después de consultar extensamente con la doctora Luciana sobre los riesgos y beneficios potenciales de aceptar participar en terapia familiar mediada basándome en el contenido de la carta de Elena y principalmente en los hallazgos de la evaluación psicológica, cautelosamente decidí que intentaría un número limitado de sesiones experimentales, mientras siempre mantuviera la opción de interrumpir el proceso. Si Elena demostraba señales de volver a viejos patrones manipuladores, o si la experiencia resultaba retraumatizante en lugar de terapéuticamente productiva. Fernanda y Marcos alcanzaron independientemente conclusiones similares después de sus propias consultas con sus respectivos terapeutas, y colectivamente comunicamos a través de la tía Mónica que aceptábamos participar en hasta 6 sesiones iniciales de terapia familiar mediada por un profesional especializado en dinámicas complejas con la condición explícita de que cualquier comportamiento manipulador durante esas sesiones resultaría en la terminación inmediata del proceso, sin oportunidades adicionales de reconciliación en el futuro previsible. La primera sesión de terapia familiar mediada tuvo lugar un jueves por la tarde en una oficina neutral decorada con muebles cómodos pero profesionales que creaban una atmósfera simultáneamente acogedora y apropiadamente formal para conversaciones difíciles sobre traumas familiares acumulados durante décadas. El doctor Enrique, un terapeuta familiar de 60 años con vasta experiencia mediando reconciliaciones entre padres emocionalmente abusivos e hijos adultos traumatizados, estableció reglas claras desde el principio, incluyendo que todas las comunicaciones durante las sesiones debían dirigirse a través de él en lugar de directamente entre miembros de la familia para minimizar riesgos de escalada emocional, que cada persona tendría tiempo protegido para expresar perspectivas sin interrupciones, y principalmente que el objetivo primario de las sesiones era facilitar comprensión mutua, en lugar de determinar quién tenía razón o estaba equivocado sobre interpretaciones de eventos pasados. Elena llegó visiblemente nerviosa para esa primera sesión, sus ojos azules normalmente calculadores mostrando una vulnerabilidad poco común, que sugería que quizás finalmente estaba comenzando a comprender la gravedad del daño que había causado a través de décadas de manipulación emocional, y especialmente el riesgo real de perder permanentemente las relaciones con sus 3 hijos, si no podía demostrar un cambio conductual genuino a lo largo del tiempo sostenido. Fernanda, Marcos y yo nos sentamos juntos en uno de los sofás, creando un frente unido silencioso que comunicaba que habíamos procesado colectivamente nuestras experiencias compartidas de abuso emocional, y que no permitiríamos que Elena nos dividiera a través de las tácticas de triangulación que históricamente había empleado, para mantener control sobre las dinámicas familiares a través de competencias artificiales entre hermanos.
Durante esa primera sesión intensiva de 2 horas, cada uno de nosotros tres tuvimos la oportunidad de expresar directamente a Elena con la mediación del doctor. Enrique, cómo sus comportamientos específicos a lo largo de los años habían afectado nuestro bienestar emocional y especialmente el desarrollo de autoestima saludable necesaria para navegar la vida adulta con confianza apropiada en nuestras propias capacidades. Fernanda compartió recuerdos dolorosos de múltiples ocasiones, cuando Elena había saboteado celebraciones de logros profesionales a través de comparaciones destructivas que hacían que éxitos legítimos parecieran inadecuados, comparados con estándares imposibles establecidos por otros miembros de la familia. Marcos describió cómo años de manipulación emocional habían creado profundas inseguridades sobre su propio valor, que solo recientemente estaba comenzando a desmantelar a través de terapia intensiva enfocada en reconstruir la autoestima dañada por décadas de condicionamiento familiar tóxico. Cuando fue mi turno de hablar, elegí enfocarme específicamente en el incidente catalizador cuando compartí emocionada sobre mi promoción, solo para que Elena inmediatamente saboteara ese momento a través de una comparación cruel basada en información fabricada sobre los ingresos financieros de Marcos, explicando en detalle cómo esa experiencia finalmente forzó el reconocimiento de un patrón sistemático de abuso emocional que había normalizado durante décadas a través del condicionamiento desde la infancia. Elena, lo más doloroso de esa tarde no fue necesariamente la comparación específica que hiciste, o incluso la mentira sobre cuánto estaba ganando Marcos, sino más bien la conciencia devastadora de que mi propia madre era incapaz de genuinamente celebrar un logro que representaba 5 años de trabajo dedicado sin inmediatamente intentar disminuirlo a través de veneno psicológico, destinado a hacerme sentir inadecuada. Expliqué con voz controlada pero cargada de emoción acumulada. Ese momento catalizó un doloroso viaje de descubrimiento sobre cómo habías sistemáticamente saboteado no solo mis celebraciones, sino también las de Fernanda y Marcos a lo largo de los años, usándonos a cada uno como herramienta para comparaciones destructivas contra los otros a través de la fabricación deliberada de información sobre éxitos relativos. Elena permaneció en silencio durante nuestras narrativas colectivas, lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro, mientras procesaba por primera vez el impacto acumulativo de décadas de comportamientos que había racionalizado individualmente como orientación materna benevolente, pero ahora veía consolidados como un patrón sistemático de abuso emocional, que había causado trauma psicológico sustancial en sus 3 hijos. Cuando el doctor Enrique finalmente le preguntó si le gustaría responder a lo que había escuchado, Elena tomó varias respiraciones profundas antes de comenzar a hablar con voz temblorosa cargada de emoción genuina, que contrastaba dramáticamente con el tono manipulador calculado que caracterizaba comunicaciones previas, cuando era confrontada sobre comportamientos problemáticos. Escucharlos a ustedes tres describir en detalle cómo mis comportamientos a lo largo de los años causaron daño tan profundo a su bienestar emocional es una experiencia absolutamente devastadora, que finalmente me obliga a confrontar la verdad que he estado evitando durante toda esta crisis familiar, comenzó Elena con honestidad dolorosa. Durante semanas de terapia individual preparándome para esta sesión, trabajé intensivamente con mi psicóloga explorando las raíces de los patrones conductuales que desarrollé a lo largo de los años, y descubrí conexiones perturbadoras con mi propia infancia, donde mi madre empleó tácticas similares de comparaciones destructivas y sabotaje de celebraciones que aparentemente internalicé e inconscientemente perpetué en lugar de romper ese ciclo de abuso emocional que ahora reconozco haber transmitido a la siguiente generación, causando exactamente el mismo tipo de daño psicológico que experimenté durante mi propia infancia traumática. La revelación de que Elena había sido ella misma víctima de patrones similares de abuso emocional durante la infancia ofrecía contexto explicativo para sus comportamientos destructivos, pero no los justificaba ni absolvía la responsabilidad por elecciones conscientes de perpetuar esos patrones, en lugar de buscar terapia apropiada para romper ciclos intergeneracionales de trauma familiar. Las sesiones subsiguientes de terapia familiar, mediada durante los meses siguientes, progresivamente revelaron capas adicionales de complejidad en las dinámicas relacionales entre Elena y sus 3 hijos, explorando no solo patrones recientes de comportamiento abusivo, sino también las raíces históricas de esos patrones en los propios traumas de Elena, que nunca había procesado adecuadamente, a través de intervención profesional apropiada. El doctor Enrique facilitó hábilmente conversaciones difíciles, que permitieron a todos los involucrados expresar perspectivas honestas,
sobre experiencias compartidas mientras simultáneamente educaba sobre conceptos psicológicos relevantes como la transmisión intergeneracional del trauma, tácticas de manipulación emocional comunes en dinámicas narcisistas, y especialmente estrategias prácticas para establecer y mantener límites saludables en relaciones familiares, que históricamente habían sido tóxicas, pero podrían potencialmente ser reconstruidas sobre fundamentos más saludables, a través del compromiso sostenido con el cambio conductual de todas las partes involucradas. Aproximadamente 6 meses después del inicio de la terapia familiar mediada, llegamos a un punto donde todos los involucrados estuvieron de acuerdo, en que se había logrado progreso sustancial hacia la comprensión mutua y especialmente hacia la modificación de patrones conductuales problemáticos que habían caracterizado las relaciones durante décadas previas. Elena demostró a través de acciones consistentes durante esos meses que estaba genuinamente comprometida con el cambio en lugar de simplemente representar arrepentimiento para recuperar acceso a sus hijos, sin transformación real de patrones subyacentes. Específicamente cuando Fernanda compartió durante una de las sesiones posteriores sobre otra promoción profesional que había recibido. Elena respondió con celebración genuina sin hacer ninguna comparación destructiva con otros miembros de la familia, demostrando que estaba internalizando las lecciones de terapia sobre cómo ofrecer apoyo materno constructivo, en lugar de sabotaje emocional reflexivo. Fernanda, estoy genuinamente orgullosa de tu logro profesional, que representa años de dedicación y competencia que has demostrado consistentemente a lo largo de tu carrera, declaró Elena durante esa sesión con evidente sinceridad, que contrastaba dramáticamente con patrones históricos de inmediatamente sabotear celebraciones a través de comparaciones o críticas. No tengo ninguna calificación o comparación que agregar porque tu logro tiene valor legítimo independiente de cualquier estándar establecido por otras personas, y mi único deseo genuino es que celebres completamente este éxito, sin permitir que las inseguridades plantadas por mis comportamientos problemáticos durante años pasados disminuyan la alegría que deberías sentir sobre un logro tan bien merecido. Las lágrimas que corrieron silenciosamente por el rostro de Fernanda después de escuchar esas palabras de validación genuina que había deseado desesperadamente durante toda su vida revelaron la profundidad de la sanación emocional, que estaba ocurriendo gradualmente a través de ese proceso terapéutico difícil, pero fundamentalmente transformador para todos los involucrados. El proceso de reconstruir confianza después de décadas de manipulación sistemática fue lento y requirió demostración sostenida de comportamientos cambiados, en lugar de simplemente disculpas verbales o modificaciones temporales hechas bajo presión. El Dr. Enrique enfatizó repetidamente durante las sesiones que la transformación genuina de patrones profundamente arraigados requería años de trabajo consistente en lugar de semanas o meses de esfuerzo enfocado, advirtiendo contra la restauración prematura de dinámicas relacionales previas, antes de que existiera evidencia suficiente de cambio sostenible que protegiera contra la reversión a patrones abusivos durante momentos de estrés o conflicto. La verdadera medida de la transformación de Elena llegó aproximadamente 2 años después del incidente original, cuando recibí otra promoción sustancial en el trabajo elevándome a la posición de directora de un departamento completo con responsabilidades significativamente expandidas, y especialmente un aumento salarial que finalmente me colocaba entre los profesionales mejor pagados de la compañía. Esta vez, cuando compartí la noticia con Elena durante una cena familiar, organizada específicamente para celebración colectiva, incluyendo a Ricardo, Fernanda, Marcos y sus respectivos cónyuges. Ella respondió con celebración genuina y efusiva, que incluyó un abrazo cálido, y especialmente lágrimas de auténtico orgullo materno, sin ninguna sombra de comparaciones destructivas o críticas disfrazadas, como orientación benevolente, que habían caracterizado interacciones históricas durante momentos similares de logros profesionales. Beatriz, estoy absolutamente orgullosa de ti por haber alcanzado esta posición extraordinaria a través de años de trabajo dedicado, y especialmente a través de competencia excepcional que finalmente fue apropiadamente reconocida por tu organización, declaró Elena con evidente sinceridad que hizo que mi corazón se calentara. Finalmente experimentando validación materna genuina, que había deseado desesperadamente durante toda mi vida. Tu logro tiene mérito completamente independiente de cualquier comparación con otras personas, incluyendo tus hermanos o cualquier otro miembro de la familia. Y mi único deseo sincero es que celebres completamente este éxito, sin permitir que recuerdos de mis comportamientos problemáticos durante años pasados disminuyan la alegría absoluta que deberías sentir sobre un logro tan extraordinario que representa.
la culminación de décadas de esfuerzo dedicado construyendo una carrera impresionante. Las palabras de Elena fueron acompañadas por acciones consistentes durante toda esa noche de celebración, donde ella se enfocó exclusivamente en expresar orgullo genuino, sin hacer ningún comentario que pudiera remotamente interpretarse como un intento de disminuir el logro a través del veneno psicológico que había sistemáticamente inyectado durante décadas previas. Mirando hacia atrás en el complejo viaje emocional, que había comenzado en esa tarde devastadora 2 años antes, cuando compartí emocionada sobre mi primera promoción solo para que Elena inmediatamente la saboteara a través de una comparación cruel, sentí profunda gratitud por finalmente haber encontrado el coraje de confrontar patrones de abuso emocional, en lugar de continuar normalizando esos comportamientos a través del condicionamiento familiar que había internalizado desde la infancia. La decisión de establecer límites firmes, sabiendo que podría resultar en pérdida permanente de la relación materna, había sido aterradora en ese momento, pero retrospectivamente se reveló como la elección más saludable y valiente que había hecho durante toda mi vida, finalmente permitiendo la reconstrucción de la relación sobre fundamentos auténticos, en lugar de dinámicas tóxicas mantenidas a través de obligaciones familiares mal entendidas, y especialmente a través del miedo de confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza destructiva de comportamientos que había tolerado durante décadas. La lección más profunda que aprendí a través de esa experiencia transformadora fue que el amor familiar genuino no requiere tolerancia ilimitada de comportamientos abusivos, sino más bien el coraje de establecer límites saludables que protejan el bienestar emocional mientras simultáneamente ofrecen oportunidad. Para cambio genuino, cuando la persona demuestra disposición auténtica de reconocer el daño causado y trabajar persistentemente a través de terapia apropiada para modificar patrones destructivos, en lugar de simplemente negar responsabilidad o replantear críticas legítimas como sensibilidad excesiva de las víctimas. La capacidad de Elena de eventualmente reconocer el patrón de comportamiento abusivo y comprometerse con cambio sostenido a través de años de terapia intensiva ofreció esperanza de que relaciones familiares dañadas por décadas de manipulación podrían ser reconstruidas sobre fundamentos más saludables, pero esa posibilidad solo existía porque yo tuve el coraje inicial, a la siguiente generación, hasta finalmente ser confrontada sobre el daño causado a través de décadas de manipulación sistemática. ¿Te gustó la historia de Beatriz? Entonces, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás mirando. Ah, y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic ahí y te estaré esperando.